preparar. Vamos a la ciudad de La Paz, ¿les parece? Está hablando el viceministro de Defensa del Consumidor sobre este tema de la Cumbre Nacional de Justicia Plural. Tenemos también invitados aquí en el set del Mañanero, pero vamos sí a la ciudad de La Paz, hay una nota que se está ya en proceso. Yo he sido responsable de la Mesa 1, que ha tocado la modalidad de elección de las altas autoridades. Y allí han estado absolutamente todos los representantes. Eso no se cambia, es decir, la gente va a volver a votar para elegir a los altos cargos del órgano judicial, con una diferencia, tengo entendido, viceministro, que tiene que ver con la forma de la preselección. Así es, se respeta el voto popular, se considera que es una conquista irrenunciable de la gente, y se recomienda a la Asamblea Plurinacional que haga una reingeniería, que modifique la estructura del reglamento de preselección. Y para eso se hacen algunas recomendaciones. Lo que se quiere es que los próximos candidatos a magistrados que estarían yendo a las urnas dentro de 1 año y medio aproximadamente, el 2017 estarían yendo, ¿no? Tengan ese justo equilibrio entre lo que es simbólicamente representar a un ciudadano o una ciudadana con la meritocracia. De forma muy autocrítica, el gobierno ha reconocido que en las anteriores elecciones la meritocracia se la ha dejado un poco al lado, a un ladito. Por lo tanto, la capacidad, la experiencia, la idoneidad, la probidad, la meritocracia, la eficiencia, la honorabilidad, la producción intelectual, la formación en relaciones humanas. Muy bien, escuchamos ahí al viceministro de Defensa del Consumidor, Guillermo Mendoza, dando una explicación de lo que ha sido esta Cumbre Nacional de Justicia. Pero nosotros le vamos a mostrar en cuadros qué fue lo que pasó con esta cumbre, cuáles han sido las conclusiones. Hicimos una radiografía de lo que hay o de lo que hubo en esta cumbre. Ahí está, Cumbre Nacional de Justicia Plural. Se realizó en Sucre el 10 y 11 de junio de 2016. Los invitados eran las organizaciones sociales, magistrados, jueces, abogados, representantes de algunas facultades de Derecho e invitados especiales. La Cumbre Nacional de Justicia Plural se realizó en Sucre el 10 y 11 de junio. Desarrolló 6 mesas temáticas. Todas emitieron conclusiones que en una mayoría necesitan explicaciones jurídicas y técnicas para su consolidación. Se esperaba 850 personas, sin embargo llegaron a la capital cerca de 1.500 delegados, la mayoría simpatizantes del oficialismo. El Colegio Nacional de Abogados y la Universidad Mayor de San Andrés dejaron el evento. ¿Qué fue lo relevante en esta cumbre? Aprobar la introducción en la cadena perpetua en el sistema penal como sanción máxima para violadores de niños y niñas que mueran producto del abuso. Sin embargo, no se explicó cuándo se consolidará y los plazos para modificar la Constitución para avalar esta medida. ¿Qué fue lo relevante en esta cumbre? La evaluación de jueces y fiscales en 120 días para determinar su expulsión del sistema judicial, y se mantendrá la elección por voto popular de altas autoridades del órgano judicial. Lo curioso en esta cumbre, la Cumbre de Justicia terminó con mucho apoyo a los sectores afines al movimiento socialismo. Colegiados se retiraron del evento y el órgano judicial observó de palco cómo se lanzaba cada conclusión. También lo curioso, el vicepresidente Álvaro García, que inauguró el viernes la cumbre judicial, sugirió introducir la cadena perpetua como sanción máxima para violadores de menores que mueran debido al abuso. Esta propuesta no fue debatida en las precumbres que se desarrollaron en los 9 departamentos del país. El viceministro del Régimen Interior, Rodolfo Illanes, comandó la Mesa 5 que determinó introducir la cadena perpetua al sistema penal. Ahora sí, veamos las conclusiones de las 6 mesas. La mesa número 1. Mantener la elección de altas autoridades judiciales por sufragio universal. El perfil de los candidatos debe concentrarse en el cumplimiento de más de 20 requisitos, entre los que se establecerá un mínimo de 30 años cumplidos para los postulantes, además de una minuciosa preselección. Y en la mesa número 1 también se habla de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá elaborar en un plazo de 120 días el reglamento del proceso de preselección de candidatos con carácter público, que incluya la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, de las organizaciones sociales, de instituciones académicas y de instituciones representativas de la población. La mesa 2 dice la gratuidad de la justicia y mantener la igualdad de jerarquía entre la justicia indígena y ordinaria. Mayor celeridad con procedimientos simples y rápidos, con composición plural y de género, paritaria entre hombres y mujeres, como ser la acción de libertad, amparo constitucional, entre otros.
Estamos hablando de la conclusión de las 6 mesas de esta Cumbre Nacional de Justicia Plural. La mesa 3, en un plazo de 120 días se debe evaluar a jueces, vocales, fiscales, policías y abogados de defensa pública con la finalidad de expulsar del sistema judicial a operadores que tengan denuncias, sanciones y sentencias penales. La mesa número 4, aplicar la prevención y la lucha contra la corrupción en el sistema judicial en Bolivia, además de fortalecer el control social. Aprobación de una ley de acceso a información pública y el impulso a la designación de un defensor del litigante. Y la mesa número 4, prohibir que personas sancionadas por delitos de corrupción ejerzan funciones en el sistema educativo público y privado. Aprobaron la figura del agente encubierto en la lucha contra la corrupción. Elaboración de una ley que admite como prueba idónea las filmaciones, escuchemos bien esto, grabaciones en delitos de corrupción o se adjunten por parte de las víctimas a las denuncias de posibles ilícitos de operadores de justicia, fiscales, policías, abogados u otros posibles involucrados. En la mesa número 5, medidas para la política criminal, aprobar e incorporar la cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte. Y al finalizar la mesa número 6 dice suspender la matrícula a abogados corruptos, rediseñar el perfil de ingreso de los estudiantes de la carrera de Derecho y proponen modificar la ley del órgano judicial, introduciendo el procedimiento de designaciones de vocales, jueces y personal de apoyo judicial, promoviendo la meritocracia y también la probidad. Esas son las conclusiones de la mesa de la Cumbre Nacional de Justicia Plural. Nos vamos con Jorge Áñez porque tiene también personas que se salieron de esta mesa y también otras personas que no participaron. Y en instantes también estaremos hablando con un asambleísta del MAS que estuvo presente en esta cumbre judicial. Voy con usted, Jorge. Está con nosotros don Luis Fernando Roca, secretario jurídico de la Gobernación, para hacer balance de lo que fue esta cumbre. Doctor, buen día. Y también don Marcelo Arrazola, que es presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz. Buenos días. Buenos días. Lo que me llamaba la atención, don Marcelo, decía el cuadro que dejó el Colegio Nacional de Abogados, pero también dejó el Colegio de Santa Cruz y la Gabriel. ¿La cumbre? Bueno, nosotros nos presentamos a la Cumbre Nacional como Colegio Nacional de Abogados. Se nos restringió la participación inicialmente a 6 representantes, tuvimos que excluir a 3 departamentos, ya, pero a pesar de ello entramos esperanzado en que era un espacio, un escenario de diálogo, de concertación, de plantear en profundidad los temas estructurales por los que está atravesando la Administración de Justicia. Lamentablemente en el transcurso de este evento se evidenció de que se había o distorsionado o tendría otro objetivo la cumbre judicial, por lo cual nosotros decidimos retirarnos. Ante no estaban dadas las garantías y las condiciones necesarias como para que podamos entrar en un debate serio y profundo. Para ponerle un ejemplo, en el caso de nuestra mesa, yo participé en la mesa número 1, habíamos aproximadamente 160 participantes, de los cuales entre representantes de universidades, colegios de abogados y otras instituciones técnicas que tienen que ver con el tema de administración de justicia no pasábamos de 5 personas frente a 155 que eran de sectores sociales. A todos se nos restringió el derecho de palabra a 3 minutos, ¿ya? Y por lo tanto nosotros teníamos 3 minutos frente a los movimientos sociales que tenían mucho más y al final se llegaba a una especie de votación, ¿no? Donde no había posibilidades de nada. De tal manera que no hubo un debate serio, profundo, sino se empezaba a partir de una propuesta oficial que se hacía, ¿ya? Y sobre esa propuesta oficial cada cual exponía y luego se votaba. Entonces esas no eran condiciones, ¿ya? Para poder encontrar la solución de fondo a la cual nosotros consideramos que íbamos. Por lo tanto, la cumbre judicial, con sus resoluciones que ha abordado, particularmente consideramos que no era necesaria convocarla porque otros niveles de decisión de gobierno podían haber adoptado ya esas decisiones. Nosotros íbamos para generar, reitero, un escenario de diálogo, concertación entre todos los sectores que tenemos que ver con la problemática de la administración. Lo percibimos con cierta desazón, el saborcito que le deja quizá esta cumbre. ¿A usted, don Luis Fernando, qué sabor le dejó? Bueno, nosotros anunciábamos desde un principio a través de nuestro líder Rubén Costas de que esto iba a ser un encuentro más de masistas
Nosotros vimos claramente en las imágenes que mostraban los medios de comunicación de que todas las personas que asistían, incluso al momento de cantar el himno, estaban levantando el puño izquierdo en alto, y eso ya nos demostraba de que se iba a esperar muy poco de la cumbre judicial. Lo vimos en el departamento de Santa Cruz cuando se hizo la precumbre, donde nos restringieron la participación en la gobernación a un mínimo de 2-3 personas, y sin embargo a los denominados movimientos sociales, que no son más que personas movilizadas por el MAS para avalar las decisiones que se tomaron. Y eso lo de la portada del diario Correo del Sur fue terrible, ¿no? Sí, imagínense cómo pueden pretender que la población crea en una reunión de personas que todas son afines al movimiento al socialismo, que vayan a reformar la justicia en beneficio del pueblo. Aquí se nota claramente que lo que está haciendo el movimiento al socialismo es básicamente, uno, plantear la apertura de la Constitución, y dos, seguir controlando políticamente una institución fundamental en el Estado de Derecho como es la justicia, para seguramente seguir blindando a sus autoridades a futuro, ¿no? Y en una palabra para ambos, ¿la institucionalidad en relación a la justicia se vio fortalecida o todo lo contrario? Bueno, yo creo que lo que esperaba la gente era soluciones estructurales al tema de la justicia, como fundamentalmente la independencia de los jueces, de los magistrados, su especialización, su selección a través de instituciones respetables, notables, que vayan a participar las personas que tienen credibilidad en la profesión del ejercicio del derecho. Pero sin embargo esto no ha sucedido, no han sido esas las señales que se han arrojado. Básicamente lo que se ha arrojado como señales es que seguirá la Asamblea Plurinacional dominada por el movimiento del socialismo seleccionando a los que van a ir a la votación. Por otro lado, se ha determinado de que se castigue a los abogados, se castigue a los jueces, a los fiscales, para criminalizar el ejercicio de la abogacía, y esto le permite al movimiento al socialismo tener mayor control y mayor fuerza a través del Ministerio de Justicia, con lo cual lo que es la independencia del Poder Judicial queda prácticamente en nada, y es lo que la gente estaba esperando. ¿Se fortaleció la independencia de la justicia, don Marcelo? No, consideramos, reitero, que no se entró a temas estructurales que eran preocupación nuestra. Uno de los temas centrales que es transversal para solucionar la administración de justicia. Uno de ellos que tiene que ver con el tema de los mecanismos de designación a altas autoridades del órgano judicial, por un lado, y otro que es central, el tema económico. Si no se mejora el presupuesto para el órgano judicial, olvidémonos de que la administración de justicia va a cambiar, hagamos lo que hagamos, por una sencilla razón, porque no vamos a tener el número necesario de operadores de justicia, ya que nos permitan llegar lo más cercano del ciudadano y por lo tanto solucionarle el problema del ciudadano. Vamos a seguir teniendo una recarga procesal, y la recarga procesal es uno de los elementos centrales para actos reñidos con las buenas conductas que debe tener un administrador. Permítanos, por favor, porque es importante conocer la otra visión sobre esta cumbre. Linda, adelante usted. Gracias, Jorge. Efectivamente, yo estoy con el señor Johnny Morató, asambleísta del MAS, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Johnny, usted estuvo presente en la cumbre. Sí, muchas gracias primero por la invitación. He estado presente en la cumbre representando al sector magisterio, que soy parte electa de esa organización social. Cuéntenos, se habla de presencia de movimientos sociales, más masistas, poca gente que habla que se podría decir del tema técnico-jurídico, porque como ya se hicieron precumbres, muchos decían que ya esta cumbre sería para ya hablar de las cosas técnicas y hacer una hoja en limpio, bueno, para elaborar ya los cambios. Lo que pasa que hasta hoy los que creen conocer la justicia, los tecnócratas, ¿qué solución han dado para Bolivia? Simplemente robar y robar, robar. ¿Esa es la justicia que queremos que continúe? Esa es la pregunta que le hago a mis colegas que hablan. Se ha tocado bastante. ¿Usted cree que ganar por 30 procesos que hacen los que están en las provincias y los que están en la capital, que ganan, por decir, 100 procesos y ganan el mismo sueldo, eso es correcto? Hay que hacer un reordenamiento total de la justicia. Y además, esos jueces que están en las provincias, ¿cuántos días van? Van 2, 3 días, a veces ni están en su oficina. ¿Va a seguir continuando eso? No. En las detenciones preventivas, ¿para qué es? Simplemente para extorsionar a ese señor que tiene ese problema, para sacarle plata. Entonces, todos estos puntos se han ido debatiendo, y mantener una elección democrática de los magistrados, yo creo que es una conquista social. Por otro lado, a nosotros como profesionales maestros, si cometemos una falta grave, nos quitan el título profesional. ¿Y por qué no se lo va a quitar a los abogados
que paran extorsionando, que paran robando al ciudadano, no se lo va a quitar el título profesional si cometen estos actos. Tiene que quitárselo. Entonces, yo les pregunto a ellos, el determinar la cadena, en este caso, la sumatoria de penas, ¿será que no es beneficio, un avance en la justicia para este pueblo boliviano? Porque muchas veces un ciudadano comete 2 faltas y se lo juzga por una sola. Entonces, aquí hay que ir avanzando. Lo que yo quisiera escuchar, ¿qué propuestas tenían ellos? No proponen absolutamente nada, simplemente es crítica. Aquí somos ciudadanos para avanzar, para sumar, pero simplemente yo quisiera escuchar una propuesta en el tema de la justicia. Sabemos que se hicieron 6 mesas, y bueno, se sacaron conclusiones, pero lo que llama la atención, señor Morató, es que la mayoría necesitan pues explicaciones jurídicas y técnicas para su consolidación. ¿Eso significaría convocar a otra cumbre o cómo se realizaría estas evaluaciones? Si bien se sacaron conclusiones, pero todavía no estamos hablando de un tema de una explicación jurídica, técnica, para poder consolidar lo que se ha decidido en esas mesas. Concretamente, para eso hay parlamentarios electos de todas las corrientes o las tiendas políticas. Entonces ellos tienen que definir. ¿Quiere decir que lo que se ha dicho en las mesas se va a definir en la asamblea? Puede ser la asamblea o verán los mecanismos necesarios para ir concluyendo y consolidando todo lo que se ha aprobado. Nosotros como organizaciones sociales lo que vamos a hacer es vigilantes de todo lo que se ha aprobado, tiene que inmediatamente en el tiempo mínimo ponerse en práctica. Ya no queremos que la justicia sea para la gente rica, queremos que esta justicia sea igual, esta justicia se trabaje con la verdad, ya no se mienta al pueblo boliviano. Esas mayorías que nunca tienen justicia, hoy con lo que hemos trabajado van a tener justicia. Señor Johnny Morató, aún no me queda claro de esto. ¿Quién va a decidir qué es lo que se va a hacer o cómo va a ser las explicaciones jurídicas de todas estas mesas de conclusiones? De todas maneras, me voy con el señor Arrazola. ¿Tiene algo para decir? Vamos a escuchar. Bueno, yo respeto mucho la opinión de quien me antecedió en la palabra, ¿no? Respeto, ellos tienen su visión, pero me parece que el tema de administración de justicia pasa por una serie de análisis técnico-científicos, así como el estado de necesidad que es real de parte de la sociedad, sus reclamos y sus preocupaciones, pero esos aspectos llegan a un nivel de diagnóstico. Después del diagnóstico tenemos que plantearnos aspectos técnicos científicos que el mundo ya lo ha desarrollado, lo ha debatido. ¿Ya? Nosotros no voy a entrar a debatir con quien me antecedió en el sentido de las palabras fuertes que ha dicho. De repente uno de los temas centrales de la corrupción pasa por valores, y los valores no los formamos los abogados, los valores los forman los maestros, pero no por eso vamos a pedir de que se los sanciones a los maestros ni que tomemos el magisterio y hagamos una cumbre social para definir cómo se está formando a los hombres y mujeres de esta sociedad. Me parece que cada cual debe ubicar su formación y debe ubicar su participación en torno a los conocimientos estructurales que tiene. Nosotros nos hemos formado en una ciencia y por eso es que tenemos propuestas respecto a la administración de justicia, que es un tema que nos atinge en el día a día. ¿Y por qué? Porque de eso vivimos. O sea, los abogados nos hemos formado para servir a la sociedad, no para servir a parcialidad ni para estar con otro tipo de fines. Por ello es que nosotros, por ejemplo, él decía, ¿qué plantean? Nosotros teníamos planteamientos para las 6 mesas temáticas de un aspecto estructural. Por un lado, en la mesa 1, ¿qué planteamos? Buscar mecanismos de generar una participación técnica profesional en la preselección de candidatos, de tal manera que no lleguemos solamente a una instancia política que sea la que designe a los candidatos para la elección, porque ahí estaríamos generando un mecanismo de independencia o dependencia política. Nosotros buscamos una independencia política. Por otro lado, mucho se habla, y decía el colega, el tema de acceso a la justicia, que no puede ser que un juez de provincia gane lo mismo que un juez de ciudad. O sea, el juez de provincia es tan juez como el juez de ciudad, porque el problema de administración de justicia, y ahí para mí hay una gran distorsión, no es si atiende 3, 10 o 20 o 30 casos, sino es que se haga justicia. ¿Y qué significa eso? Que el ciudadano, precisamente lo que más hablamos, la gente más desprotegida debería tener lo más cercano posible un juzgado, un fiscal,
defensa pública para que se le haga justicia. Y eso no pasa por el número de causas, sino pasa precisamente porque aquella persona no quede desprotegida de un sistema. Para ello, ¿qué se requiere? Un presupuesto adecuado, que es lo que se le ha huido en esta cumbre, a fijar un presupuesto determinado para el órgano judicial que le permita contratar el número suficiente, de tal manera que garantizando la independencia política, garantizando la independencia económica, podríamos generar un órgano judicial más idóneo, ya un ministerio público más idóneo que nos permita tener una celeridad y un acceso al tema de justicia. Permítanos, doctor, porque también quería hacer su intervención final el doctor Roca. Sí, yo escuchaba con mucho pesar al compañero Johnny Morató, que decía de que este era un problema de que los abogados eran corruptos y por eso la justicia era corrupta. Pero yo me pregunto, el movimiento socialismo que va 10 años en el gobierno, ¿ha hecho algo porque la justicia mejore? ¿Ha incrementado en la época de bonanza, por ejemplo, un tema central, como decía el doctor Arrazola, el presupuesto de la justicia? El presupuesto de la justicia va a un 0,5% de todo el presupuesto general del Estado. Existen solamente 1.000 jueces en todo el territorio nacional para 10 millones de bolivianos, para administrar justicia 10 millones de bolivianos. ¿Cómo pretenden de que la justicia sea eficiente, que sea imparcial, que sea independiente, si los mecanismos de selección los maneja el movimiento socialismo? Hablaba de la necesidad de propuestas de parte de la oposición o de parte de los sectores civiles especializados en esta materia. El doctor Arrazola lo acaba de decir, era necesario la conformación de una comisión. La Asamblea Plurinacional puede dictar una ley que genere una comisión de personas notables de las universidades públicas, de las universidades privadas, de los colegios de profesionales, para que ellos hagan el proceso de preselección y le den esa oferta a la Asamblea Plurinacional y ellos sean los que aprueben estas ternas que van a ir luego a la elección. Entonces los temas centrales pasan por la independencia de la justicia, por darle más presupuesto a la justicia y por hacer una carrera funcionaria en materia judicial donde no intervengan los políticos, sino que sean instituciones de la sociedad civil organizada especializadas en esta materia de la justicia y el derecho los que hagan la carrera administrativa, la carrera judicial. Pero lamentablemente estas conclusiones no se han escuchado y eso es lo que deja la desazón en la ciudadanía, que va seguramente ver en adelante más de lo mismo en el tema de la justicia. Don Johnny, palabras finales, por favor. Concretamente, la preocupación de valores, eso está dentro de las conclusiones. Y no solamente los maestros, también la carrera de Derecho deben tomar con profundidad el tema de valores, ¿no? Y preparar a los futuros profesionales, abogados, que verdaderamente hagan el servicio y no servirse de manera personal. Pero una cosa que quiero dejar en claro, cuando el presidente y el vicepresidente toman el gobierno, creo que el sueldo en esa época era 40.000 y ellos hacen una rebaja total de su sueldo y trabajan lo mismo, pero hay una gran diferencia, no trabajan a las 8, ni a las 9, ni a las 10, no entran a su trabajo, sino desde las 5 de la mañana trabajan. Mínimamente han demostrado transformación para los bolivianos. Lo mismo yo quisiera que los jueces, los abogados, que en vez que de pedir presupuesto, primero demuestren trabajo, demuestren eficiencia, que no haya retardación de justicia, que no llore la gente, el pueblo, porque le están pidiendo plata para uno, para otro y para otro. Sin plata no funciona. Por eso yo digo siempre, los jueces y los abogados nunca han marchado por presupuesto, por mayor ingreso, porque se nota con mucha claridad, no lo digo yo, lo dice todo el pueblo. Y hacemos una entrevista, una encuesta al pueblo, ¿cuántos han sido extorsionados que le han pedido plata? Entonces, si el parte judicial demuestra eficiencia, demuestra trabajo, transparencia, con seguridad el pueblo mismo lo va a premiar pidiendo presupuesto y si es necesario va a salir a las calles para que digan que los abogados sean bien atendidos porque verdaderamente están haciendo justicia con la verdad. Bien, ese es el mensaje que quiero dar para ellos. Bien, don Johnny, muchas gracias por su tiempo y por acudir a la invitación. Usted es lo mismo, doctor Roque y doctor Razo.